La metodología de la UOC y los elementos que le han convertido en una universidad online de éxito y de referencia, y por tanto pues agradecerle su presentación. Abrimos un turno. ¿Algunas preguntas para los dos miembros de la mesa? Yo me he quedado con ganas... quería que... No, sí, adelante, no, sí, el que no quiero hablar soy yo. O sea que, pero si no, en fin. Adelante, por favor. Sí, yo quería felicitarles, ha sido muy impresionante su presentación, pero mi pregunta es al profesor Moreno. Hemos estado asistiendo, además hemos coincidido los dos en varias jornadas, ayer justo fue la de redes sociales. Y la Universidad Politécnica todo el tiempo está apoyando. Yo he trabajado en MOOCs y siempre te apoyan y tenemos muchísimas ayudas. Pero, sin embargo, yo me siento un poco perdida en el reconocimiento. O sea, te apoyan a nivel, no sé, técnico, son muy entusiastas los del GAT, en fin. Pero, sin embargo, cuando tú llegas a sexenios, ayer lo comentábamos y también ahora, el esfuerzo de hacer un MOOC, de hacer cualquier otro de estos tipos de docencia, es muy superior a una docencia presencial. O por lo menos para mí lo he hecho. Llevo 35 años enseñando y hacer un curso para una enseñanza presencial me lleva mucho menos tiempo que una preparación digital. Entonces, sin embargo, no se ve reconocido, no se ve en los papeles, digamos. ¿Se prevé algún tipo de sistema? Antes nos ha hablado Faraón de unos sistemas que ellos habían implantado. ¿Se prevé algo semejante en la UPM? Contestamos directamente. Sí, vamos a contestar porque no hay muchas manos. Muy bien. Vamos a ver. Como hemos sido muy provocativos, voy a usar dos fases, ¿no? Una digamos, la contestación, digamos, soberbia, ¿no? Es decir, miren, señores, a los profesores no hay que incentivarles por hacer su trabajo. Habría que buscar a los que no lo hacen bien y entonces hacer algo contra esos, ¿no? Y mientras no hagamos esta segunda parte, pues evidentemente los profesores que hacen bien su trabajo se sienten maltratados. Pero en realidad lo que tenemos es unos profesores demasiado bien tratados, ¿no? Que son los que no hacen su obligación, ¿no? Al respecto. No, quito la parte soberbia o la parte, digamos, estándar. Vamos a ver, aquí hay dos factores, uno interno y otro externo. En cuanto al factor externo, yo creo que todavía el sistema universitario español tiene que seguir trabajando en una buena evaluación de las capacidades docentes del profesorado. Y eso significará incentivos como los incentivos en general de los universitarios, que son más de palmada en la espalda que de nada económico. En su momento, cuando se crearon los sexenios, era un dinero. Hoy en día es poco más que una palmada en la espalda. Solo que a los profesores nos encantan cuando le dicen, pues para estar en un tribunal de no sé qué, tienes 3 sexenios. Y dice, ay, yo puedo estar. Y entonces engordas 1,5 kilos, cuando en realidad muchas veces es más trabajo, ¿no? Entonces, hay que, por un lado, trabajar en ese reconocimiento, en esa identificación y en la evaluación. ¿Eso qué significará? Significará cosas como, bueno, pues que hay que incluir en la acreditación del profesorado un buen estudio de la parte docente. O sea, es que la que hay ahora es meramente acumulativa. ¿Cuántos años lleva de docencia? Y así te evalúo. Pues es que si llevas todos esos años, que son muchos, haciéndolo mal, más que un mérito, es un absoluto demérito, ¿eh? Todavía casi prefiero el chaval que solo lleva 3 años, porque todavía tiene arreglo. El que tiene 20 y ha sido incapaz de dar una clase bien en su vida, pues este ya probablemente no tenga arreglo. Y otra es en más que el reconocimiento, porque es que es una palabra que no me gusta en este contexto, en el tratar a todos los profesores como se merecen. Y eso es, esto es muy bonito de decir y muy difícil de hacer, y Javier, que ha sido rector, sabe lo complicado que es esto. Pero te quiero decir que por ahí deben ir los tiros. Es decir, lo primero que hemos hecho en la UPM, y a mí me parece que es un buen primer paso, pero es solo un primer paso, es ser capaz de identificar, ¿no?, cuál es la carga de trabajo que tiene un departamento. No la hemos individualizado, ¿no? Es
Esto es una de las cuestiones que hemos dicho. La hemos hecho como un departamento. Y al verla como un departamento, lo que esperamos es que ese departamento sea capaz de distribuir el trabajo entre sus profesores de acuerdo a eso. Y ahí sí que el trabajo en innovación docente, el que tiene nuevas técnicas para dar las clases, etcétera, se ha considerado. Con lo cual, eso quiere decir que ese profesor que hace todo eso aporta al departamento más peso que el que no lo hace. Y que puede que se iguale con un señor que aporta 250 papers porque es un investigador espectacular. Y probablemente a ese que hace una gran labor docente y a ese que hace 250 papers haya que tratarlo bien a los dos. El problema es cómo no tratamos tan bien al que no hace ninguna de esas dos cosas. Y en eso, la UPM no tiene la solución. Yo puedo tener alguna idea, pero la UPM no tiene la solución. De todas maneras, esto nos da para otro seminario, la evaluación del profesorado, en fin, y los incentivos y demás. Había por ahí una pregunta, sí, por favor. Vamos a ver, estos son parches. Yo creo que mientras no haya un pacto de Estado por la educación, yo creo que pocas cosas se pueden mejorar. Comenzar una reforma por la educación con el Plan Bolonia, cuando no se comienza desde preescolar, me parece que abordar un sistema educativo público que está pensado en la memoria a la universidad en que está pensado o se intenta pensar que sea más el pensamiento y se tenga en cuenta más al estudiante, yo creo que eso está condenado al fracaso. Bolonia, efectivamente, tiene sus cosas positivas, pero desde el mismo momento en que no se dota de los recursos necesarios, Bolonia es un fracaso. Es decir, pretender una evaluación continua, competencias horizontales y transversales, con 50 alumnos o más, eso no es posible de ninguna manera. Y eso es un tema que yo creo que nos tenemos que plantear. Luego, en relación a una ponencia de don Juan José Moreno, digamos, las cosas negativas de Bolonia, se ha pasado de soslayo, pero yo creo que es muy importante. Es muy importante. No están resueltos esos temas que yo creo que son importantes y que influyen en la docencia. No diferenciar entre docencia, investigación y gestión. Bolonia, ¿qué ha supuesto para el profesorado? Más trabajo de gestión. Con lo cual, además, a un coste cero. A un coste cero. ¿De acuerdo? Hay otro problema también de base. Un profesor en la universidad no necesita una preparación previa ni necesita unos conocimientos pedagógicos mínimos, lo cual a mí me parece que es un error. Una cosa es el conocimiento y otra cosa muy diferente es cómo transmites ese conocimiento o cómo transmites, que para mí es lo más importante, la curiosidad al alumno para que cuando acabe tu asignatura él sea el que se encargue de intentar luego investigando y aprendiendo. De manera que todos estos intentos a mí me parece que son positivos, pero yo creo que hay que ir un poco al origen y el origen para mí sería ese pacto de Estado. Y desde luego ser muy autocríticos nosotros mismos. Profesores, por supuesto, hay grandes diferencias entre las áreas de conocimiento. Hay un problema también de evaluación. En estos momentos, por ejemplo, la NECA lo que prima es la investigación, no la docencia. Y yo creo que un buen investigador necesita previamente de una buena docencia. Podría decir muchas cosas, pero creo que ya es bastante. Bueno, ¿hay alguna intervención? ¿Alguien más quiere comentar? ¿Dónde, por favor? Por allí, sí, por favor. Sí. ¿Como pregunta o de los de la red? Pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? Richard, ¿estás ahí al lado? Sí, bueno, soy Richard de la Cátedra UNESCO. Es que no me quería resistir Era por sumar, porque como son tantos los temas, por a ver si algunos elementos coinciden. No me quería resistir a hacer una pequeña reflexión también y, bueno, si traslado también como una reflexión de los ponentes, mejor aún. Era relacionado también con digamos, la evaluación del docente. Muy brevemente, ya sé que daría para otro ámbito. Pero claro, un buen uso de las TICs como de la nueva forma de enseñanza y tal, yo iría asociado también a una buena calidad docente, en un docente que realmente aprovecha bien las TICs. Una buena calidad docente se debería asociar a un buen sistema de evaluación de ese docente, ¿no? Que realmente se reconozca ese trabajo que está haciendo. Y ese buen sistema de evaluación docente realmente debería asociarse, que también se ha comentado,
a un mecanismos buenos de feedback para incentivar o favorecer a quien lo está haciendo bien, y a quien no lo está haciendo bien realmente no... O sea, digamos, o hacer una autorregulación o un poco qué hacer con esos malos profesores. El problema es un poco lo que se comentaba. Si realmente un profesor que no ejerce sus funciones adecuadamente va a obtener lo mismo que un docente que sí que lo está haciendo y encima le repercute en cuanto a que no puede dedicar horas en investigación, que es lo que de verdad al final más está costando, ahí tenemos un problema que va más allá de cada universidad. Y esto lo digo porque se habla también a veces de la responsabilidad de cada universidad, pero también había que ver la responsabilidad de los políticos, ¿no? De cómo gestionar el equilibrio docencia-investigación para que precisamente estas cosas no sucedan, porque por mucho que se trabaja a veces a nivel de universidad, si realmente no se reconoce a nivel estatal, incluso a nivel internacional, a esta docencia en relación también con la investigación, que también es importante, por supuesto, nos queda poco margen. Entonces era un poco una reflexión al respecto. Un comentario. Creo que respecto a algunas de las intervenciones, de estas dos últimas intervenciones, a mí me da la sensación que hay dos debates y hay que vigilar. Hay un debate que es ese de nuestro sistema, cómo lo hace para mejorar, para avanzar, para incentivar, si nos da o no nos da los recursos. Vamos, el sistema universitario español es más que rígido, es rigidísimo. O sea, es muy difícil, mi impresión, que una universidad a través de sus equipos de gobierno pueda transformar muchas cosas, porque todo lo que vaya más allá de la voluntad de un equipo más o menos significativo de profesores es muy difícil. Estamos en un sistema muy rígido, el sistema este nuestro. Pero es que creo que aquí está pasando otra cosa que no tiene nada que ver con esta discusión y que vale la pena tener en cuenta. O sea, los cambios que se están produciendo alrededor nuestro, más allá de que nosotros estemos pensando, reflexionando sobre cómo el sistema nos funciona o no nos funciona, cualquier día nos van a pasar por encima. Y eso es lo que a mí a veces me preocupa, porque al final la universidad ha perdido el monopolio del conocimiento y hace mucho tiempo. Mantiene el monopolio del certificado. Ya veremos por cuánto tiempo. Y ya veremos por cuánto tiempo la sociedad reconoce ese certificado como certificado único. Y a partir de ahí, yo quizá he sido en realidad, he hecho una reflexión más propia del siglo XX que del siglo XXI, cuando comentaba cómo aprendemos, porque eso tiene sentido en un entorno más o menos planificado, más o menos formal, como es el de la universidad que hemos conocido hasta ahora. ¿Cómo se maneja la información, el conocimiento, cómo se maneja todo esto en el siglo XXI? En realidad no lo sabemos. O sea, no tenemos, tenemos muy poca idea aún de cómo acabará todo esto. Pero quiero decir que si no somos capaces de hacer esa doble reflexión, cualquier día un tsunami nos va a pasar por encima. Sí, Juanjo. Hay muchas cosas, pero a ver si soy capaz de hacer una cosa muy rápida. Todos los estudios del sistema universitario español dicen que tiene un número de profesores por estudiante equivalente o superior que cualquiera de los de la OCDE y que los que hay a nuestro alrededor. Esto lo dicen todos los estudios. Con lo cual, no es tanto un problema que es que no tengamos suficientemente profesores. Lo que tenemos es mal repartido el trabajo entre ellos. ¿Se trabaja más que antes? Sí, se trabaja más que antes. Pero primero, unos trabajan más y otros no trabajan tanto más. Y segundo, la pregunta es si se trabaja lo suficiente. Es decir, que trabajen más no quiere decir que estés sobrepasado de trabajo. Significa que trabajan más que antes. Yo en particularmente, o sea, ya se oye cada vez menos, pero esto que oíamos toda la vida de cuando llega junio. Bueno, tú ya estás de vacaciones, ¿no? Como das clase. ¿Cómo que estoy de vacaciones? Tengo muchísimo que hacer. ¿Y eso de qué viene? Viene de que hay gente que está de vacaciones y que presume de ello. Y viene de estudios donde los jueves, los viernes o los lunes no hay clase. Porque por tradición hay facultades en algunos sitios, en algunas universidades, que los lunes no abren o los viernes no abren. Y todo eso significa que pagamos justos por pecadores, que se nos achacan cosas o que hacemos medias, que las medias están muy bien, pero las medias es lo de quien se toma una cerveza o se toma media. Gente que se la toma entera y gente que no la toma. Entonces, todos los estudios dicen, España está razonablemente bien en cuanto a docentes, le faltan investigadores, pero no le faltan docentes en la educación superior, pero no hace inversiones ni en infraestructuras ni en formación de su profesorado. Esto es lo que dicen todos los análisis.
Y hay que hacer más inversiones en infraestructura, porque pensar... Yo creo que con estos profesores se puede hacer el cambio de Bolonia, pero con estas infraestructuras no. Necesitamos hacer las aulas más pequeñas, necesitamos pasar de las bibliotecas a centros que permitan trabajar a los estudiantes, necesitamos invertir en estas aulas informáticas. Todo esto es para lo que no ha habido dinero en Bolonia, pero no para lo otro. Que, por cierto, el Estado puso bastante en Bolonia. Si queréis, enciendo el ordenador, os digo la cifra exacta, que me la sé, que las tengo por ahí apuntadas, pero no es trivial. ¿Que ANECA prima la investigación? Primero, no es ANECA, porque es la norma que tiene, pero yo creo que el problema no es ese. ANECA no prima la investigación, es que no sabe evaluar la docencia. O sea, la investigación la hace bien, y no es que la prime, es que hay una cosa que la sabe hacer y otra que no. Entonces, la que hace bien parece que es más importante que la otra. Es que no se hace bien la otra, a mi modo de ver. Esto es la cuestión. Y lo del pacto por la educación, no solo no lo voy a negar yo, sino que si mañana recogemos firmas, yo lo voy a hacer. Aunque solo sea porque estaba en el único equipo de un ministro que ha intentado, no digo que lo fuera a hacer bien, pero el único ministro que ha intentado seriamente hacer un pacto por la educación en este país. Y faltó esto para hacerlo. Insisto, que no sé si estaría bien hecho o no quiero presumir de ello, pero que casi lo logra, sí. Señores internautas, ¿alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, ahora es el momento. Y ya son las últimas, sí, porque el tiempo voló. Creo que estaba dirigida para el profesor Cigales. Dice, cuando habló de indicadores apropiados a los objetivos de mejora, ¿cuáles son los que están utilizando? Y otra pregunta sería... Repítela, por favor, la primera, sí, es que se ha oído regular. Cuando habló de indicadores apropiados a los objetivos de mejora, ¿cuáles son los que están utilizando? Y otra pregunta también referida al tema de la UOC. El perfil de los estudiantes de su universidad es distinto al de las universidades presenciales. ¿Están en general los estudiantes a distancia más familiarizados con las nuevas tecnologías? ¿Salen más preparados en este tema? Empiezo por la última. No necesariamente. O sea, los estudiantes que acuden a la formación no presencial lo hacen principalmente por sus circunstancias, no por su apego a la tecnología. Con lo cual, hay estudiantes que sí y otros que no. Hablaba Faraón, que me ha dado muchas ideas, como ya veis, sobre esa curva de los early adopters y los... claro, en la UOC ese problema lo hemos tenido que valorar desde el principio. O sea, un uso de las tecnologías excesivamente innovador, excesivamente puntero, hubiera dejado a la mayor parte de los estudiantes fuera de juego, porque además son estudiantes que desde un punto de vista generacional son mayores que los que hemos tenido en la universidad presencial. Claro, las generaciones van avanzando y ahora cada vez el dominio de las tecnologías es más amplio, pero no necesariamente un estudiante en la UOC es un estudiante especialmente interesado en la tecnología. Respecto a la pregunta de los indicadores, yo más que los indicadores, es la tendencia. O sea, nosotros teníamos un manual de evaluación en el que seguramente había un cómputo de indicadores muy variado, pero al final sigue primando el hecho de que si yo doy mis clases cada semestre y los resultados son más o menos aceptables, o sea, me aprueba un 80% o un 70% del estudiantado, pues ya he cumplido. Claro, hay que sacar, insisto, al profesorado de esa zona de confort. Es decir, si durante los últimos 5 años no has introducido ningún cambio en tus asignaturas y ese porcentaje no se ha movido, a lo mejor estás desaprovechando un margen muy amplio, muy grande, para esa mejora. Y claro, si no identificamos nuevas formas de evaluación de los aprendizajes en el contexto actual, difícilmente encontraremos caminos de mejora definibles, porque si lo que evaluamos es lo mismo que evaluábamos hace 30 años, las tecnologías nos sirven para poco, nos aportan muy poco, ¿no? Está ahí la discusión, diría. Muy bien, pues no hay tiempo para más. Muchas gracias a Juan José Moreno y a Carla Cigales por su presentación y les despedimos con un aplauso.